Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. El día de hoy pues tenemos la presentación de este video en el cual vamos a detallar los temas que vimos en la segunda unidad y dar una breve explicación de cada uno. Voy a comenzar mostrándole el listado de temas que vimos. Tenemos acá agenda, repaso de temas vistos durante la segunda unidad. Tenemos literatura colonial, jerga o argot, formación de palabras, texto testimonial, libertad de expresión en los medios y el romanticismo. Esos fueron los temas que abarcamos durante la segunda unidad. Y vamos a empezar con la literatura colonial. Acuérdense que acá dentro de la literatura colonial, ¿verdad? Se detallan aspectos muy importantes acerca de la conquista y la colonización. Recordemos que acá estos aspectos se dieron cuando este personaje, Cristóbal Colón, junto con personajes de España, ¿verdad? Los diferentes conquistadores, tomaron la decisión de viajar y conocer, ¿verdad? Y descubrir nuevos rumbos. Dentro de los viajes que tuvo Colón, pues logró llegar hasta estas tierras, conociendo pues los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, parte de México. Y pues, supónese que en esa época Guatemala tenía otros territorios, ¿verdad?, que pertenecían a ella, y entre ellos estaba Quintana Roo y Tabasco, ¿verdad? Pues estos lugares con el tiempo empezaron a ser parte de México, ¿verdad? Y hoy en día pues son parte de México. A toda esta región se le llamó Mesoamérica. Y pues los conquistadores a la hora de venir a estos lugares pues se encontraron con ciertas tribus, ¿verdad? Y en estas tribus, ustedes pueden ver acá en la imagen, pues son indígenas, ¿verdad? Fueron indígenas y pues hasta nuestros tiempos nosotros podemos constatar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos sangre indígena, ¿verdad? Son nuestros ancestros. Y pues de ahí viene la historia, ¿verdad? De ahí parte la historia de lo que son nuestros indígenas. Entonces acá el descubrimiento de América pues tuvo pues datos muy relevantes, datos que nosotros como guatemaltecos deberíamos de conocer como parte de cultura general y también como identidad nacional, ¿verdad? Acá si nosotros nos podemos dar cuenta, pues los indígenas no fueron eh, salvajes, ¿verdad? No se fueron en contra de los españoles al momento de que los vieron, ¿verdad? Fue la primera impresión al encontrarse ambos grupos, pues ellos pensaron que eran dioses, ¿verdad? Incluso cuando llegó Pedro de Alvarado y empezó pues a tener una relación con los indígenas, ellos pensaron que era el dios del sol, ¿verdad? El dios del sol, y le llamaban Tonatiuh. Entonces, pues así fue como empezó la historia. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, de que cuando ellos ya empezaron a involucrarse acá en las tierras centroamericanas, pues empezaron a conocer a los indígenas y a tomar posesión de ellos, ¿verdad? Tomaron eh, todos sus bienes, ¿verdad? Tomaron todo lo que ellos tenían, ¿verdad? En ese momento, sus recursos naturales, vinieron ahí sí que a llevarse todo lo que había en estos lugares, ¿verdad? Y pues, aparte de llevarse todo lo que encontraron, la riqueza que encontraron en estas tierras, pues también vinieron a civilizar, ¿verdad? Vinieron a civilizar, pero bajo un dominio, ¿verdad? Eh, Hay aspectos en contra, o por decirlo así, hay ventajas y desventajas de lo que fue la conquista y de lo que fue la colonización en ese momento, ¿verdad?
pues tal vez hubieron más desventajas en la forma de sometimiento por parte de los españoles para los indígenas, pues fue bastante denigrante, ¿verdad? Los indígenas pues prácticamente se convirtieron en esclavos de los españoles y pues gracias a ellos fue que se construyó una ciudad, ¿verdad? Acá en estas regiones. La parte ventajosa de esta situación, por decirlo así, pues fue de que algunos indígenas tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Se les enseñó a leer y a escribir y pues algunos lograron pues tener alguna, no profesión, sino que algún oficio, ¿verdad? Ya con saber y leer, pues ellos ya podían conocer cosas, ¿verdad? Del medio que les rodeaba en esa oportunidad. Esto es pues una breve explicación de lo que fue la conquista y la colonización. Dentro de la conquista y la colonización pues entró un detalle muy importante que tiene relación con la literatura, ¿verdad? Y se le denominó crónica. Recuerden que las crónicas pues han formado un papel muy importante desde esa época hasta nuestros días. Dice que la crónica es la narración ordenada de los acontecimientos ocurridos en un momento determinado. Entonces acá tenemos que existen o existieron esas crónicas, ¿verdad? Escritas por los diferentes personajes que se involucraron en la conquista y podemos mencionar, por ejemplo, las crónicas de viaje de Cristóbal Colón y pues estuvo también involucrado Fray Bartolomé de las Casas y otros personajes que escribieron todos los acontecimientos que se dieron en la conquista. Y gracias a esos textos, pues es que nosotros conocemos lo que fue la historia de la conquista y la colonización. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que fue la literatura del periodo barroco. Parece que después de esos acontecimientos, esta época de la conquista, se inició una temporada una temporada en la que muchas personas quisieron cambiar la forma de pensamiento de esa época. Las personas en esa época estaban bajo el dominio de ciertos grupos políticos y religiosos, ¿verdad? Pero cuando entró el Renacimiento, junto con el Renacimiento o el Siglo de Oro, entraron también ciertas corrientes que vinieron a cambiar no solo los ideales de ciertas personas, sino que también el estilo y la forma en que se desarrollaban ciertos elementos. En este caso, el barroco tuvo mucha influencia en la pintura, la escultura, la arquitectura y pues la literatura, ¿verdad? Principalmente. Dentro de la literatura, el barroco pues se caracteriza en los escritos, se evidenciaba más una escritura con un lenguaje más fluido, ¿verdad? Y un lenguaje más entendible al que se utilizaba anteriormente, ¿verdad? Y los diferentes escritores pues utilizaron temas mucho más relevantes a los que se utilizaban en la época de la colonia, ¿verdad? Ya la crónica pues no dejó de ser, sino que junto con la crónica se vieron otros géneros estilísticos, ¿verdad? Otros géneros de literatura en los que se podían evidenciar los diferentes escritos y así plasmar, ¿verdad? No solo la historia, sino que también la forma de expresar los sentimientos y pensamientos de los diferentes escritores. Entonces acá las principales características del barroco fueron la tradición y la originalidad, ¿verdad? La tradición de los lugares pues siempre se llevó a cabo, pero se evidenció más la originalidad de eso, ¿verdad? No solo de los lugares, sino que también el pensamiento de las personas, ¿verdad? Las personas fueron más originales
al momento de redactar sus escritos. Como géneros se destacó la poesía y el teatro. Como temas relevantes tenemos los valores cristianos y la exaltación del paisaje. La representación de obras teatrales se realizaron gracias a los personajes Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Ellos fueron los principales exponentes del barroco o de la literatura barroca durante el Renacimiento, ¿verdad? Y la figura emblemática de este estilo fue Sor Juana Inés de la Cruz. Esta persona pues, fue nacida en México y durante el siglo XVII, ¿verdad? Esta persona me llama mucho la atención que pues ella desde muy pequeña, cuenta la historia que desde muy pequeña ella aprendió a leer y escribir y fue una persona muy talentosa. A los 13 años dice que visitó la universidad y pues fue una persona autodidacta. Ella pues, le gustaba mucho leer y escribir, se dedicó a escribir muchos poemas y pues se le conoce como figura emblemática porque por ser mujer en esa época fue una de las primeras mujeres que sobresalió en la literatura del barroco, ¿verdad? Y más que todo por sus poemas, ¿verdad? Pasamos ahora a la literatura del neoclasicismo hispanoamericano. Recuérdense que el neoclasicismo también fue un estilo o fue una corriente que vino a raíz del Renacimiento, ¿verdad? Juntamente con el Renacimiento, juntamente con el Barroco y el Romanticismo. Pero las ideas del neoclasicismo se basan en la razón, ¿verdad? Acá todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser con reglas muy establecidas y no debía entrar tanto el sentimentalismo, sino que más que todo la razón, ¿verdad? Las cosas como debían de ser, ¿verdad? La realidad de las cosas. Aquí no íbamos a fantasear, aquí no íbamos a inventarnos, sino que acá podemos visualizar la realidad de las cosas. Esas son las características del neoclasicismo. Y acá dice nuestro texto. Los escritores latinoamericanos se apropiaron de las ideas de la Ilustración y defendieron el uso de la razón y la educación del pueblo. Ese fue uno de los puntos, ¿verdad? De que durante el Renacimiento el grupo de ilustradores quisieron volcar hacia las personas el que fueran educados, ¿verdad? Que las personas llevaran una educación y lograran ser alguien en la vida. Pero todo eso tenía un fin. Y el fin de todo eso era de que el pueblo tuviera conocimiento de todo lo que había a su alrededor y así llegar a una revolución. ¿Sí? Y con esa revolución tratar de llegar a la independencia. Cada país logró de alguna manera ser independiente, ¿verdad? Pero todo empezó con las ideas revolucionarias del Renacimiento, del Siglo de Oro y estas tendencias, ¿verdad? Principalmente el neoclasicismo. Principales géneros cultivados por la literatura neoclásica. Tenemos la lírica, el ensayo y la novela. La lírica fue el género más desarrollado. Se evidenció mucho la escritura de poemas. El ensayo sirvió para exponer una visión objetiva de la realidad. Dentro de los ensayos que cada uno de los escritores realizaba, exponía todos aquellos acontecimientos que vivía, ¿verdad? Que vivía el autor, todos aquellos temas relevantes que se daban en la sociedad. El escritor los plasmaba, ¿verdad? En sus escritos, por medio del ensayo. Y la novela. Se destacaron las características de las diferentes clases sociales, ¿verdad? Dentro de la novela, pues las historias que ellos redactaban, se caracterizaba por encontrar en esas historias esas clases, ¿verdad? Esas clases sociales, las clases medias, las clases altas y las clases bajas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del neoclasicismo? Claridad del mensaje, imitación de la naturaleza,
unión de lo bello y lo verdadero, unión de lo bello y lo útil, normativa rígida, moralidad y objetividad, ¿verdad? Como les repito, como les dije anteriormente, acá el neoclasicismo, pues todo tenía que ser lo más preciso posible, lo más perfecto que se pudiera, y no se permitía la subjetividad, ¿verdad? Todo tenía que ser con algún conocimiento que el autor o el escritor de ciertas obras tenía en ese momento, ¿verdad? Y pues obviamente también lo bello, ¿verdad? Se enfocaba en lo bello de la naturaleza, de las personas. Ustedes pueden darse cuenta acá esta pintura muestra la belleza, ¿verdad? La belleza de la mujer, del niño, y acá muestra también lo que es la moralidad, ¿verdad? Y el objetivo de las cosas, cómo se daban las reuniones en ese entonces. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema, es acerca de la jerga o argot. Dice que comprende el vocabulario especializado por motivaciones profesionales o sociales. Esto se refiere a que recuerden que nosotros como personas necesitamos involucrarnos en diferentes situaciones de la vida y en diferentes grupos sociales, ¿verdad? En el caso de ustedes que pues ya están a un paso de ser profesionales, ustedes van a tener su grupo de personas profesionales como ustedes, los cuales van a manejar cierto lenguaje. A esto se refiere. Pero dentro de esto existen dos términos, y están los tecnicismos y están las jergas en Internet. ¿Qué son los tecnicismos? Son los múltiples conceptos que tienen lugar únicamente en la disciplina dada. Por ejemplo, los lingüistas, los médicos, los profesores, y así sucesivamente cada una de las profesiones que conocemos, ¿verdad? ¿De qué temas van a hablar los lingüistas? De morfología, de didáctica, de semántica, ¿verdad? Todos esos temas que tengan que ver con el español, las formas de comunicación, etcétera, ¿verdad? ¿Qué temas pueden hablar los médicos? ¿Verdad? Medicina, enfermedades, ¿qué les digo yo? Investigación acerca de virus o de bacterias, ¿verdad? Vacunas, qué sé yo, tantas cosas que involucra el campo de la medicina, ¿verdad? Y los profesores, pues temas, ¿verdad? Relacionados según la especialidad que cada uno de ellos tenga. Tenemos la jerga en Internet. Recuérdense que en la actualidad, pues la tecnología ha abarcado, pues, la totalidad, ¿verdad? Ahora, pues, no podemos estar sin el celular, ¿verdad? Ahí en el celular tenemos todo. Pero se maneja cierta jerga. Y aquí dice, es el lenguaje que se ha adoptado mundialmente gracias al crecimiento tecnológico y las distintas redes sociales. Por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos al momento de tener en nuestra mano, ¿verdad? Un celular, una tablet, ¿sí? O el internet de la computadora también. Esos chats que nosotros tenemos con las personas que más confianza, ¿verdad? Tenemos. Y acá, como ejemplo, les incluí las palabras chatear, wifi, dron, hashtag, meme, viral, ¿verdad? Y tantas palabras que nosotros podríamos mencionarles, que es la jerga en Internet, ¿verdad? Y pues hay que mencionarlo porque es lo que tenemos en la actualidad y lo que utilizamos constantemente. El siguiente tema es la estructura y formación de las palabras. Recuérdense que dentro de la rama de la lingüística o dentro de la ciencia, la lingüística es una ciencia, hay varias ramas y dentro de esas ramas está la morfología. ¿No? ¿Se recuerdan que estudiamos al principio del año la semántica, la sintaxis, la morfología? ¿Sí? Y estas son ramas que
forman parte de la lingüística. Entonces, la estructura y formación de palabras es parte de la morfología. Acá entra entonces la derivación de las palabras, la formación de las palabras. Dentro de ellos, pues manejamos ciertos términos. Están los fonemas, los lexemas, los flexivos gramaticales y los derivativos o afijos. Los fonemas, dentro de los fonemas tenemos bar, dar, mar, par, sal. ¿Por qué se le llama fonema? Cada una de estas partículas está formada por letras, ¿verdad? Y esas letras tienen un sonido. ¿Cómo es que se diferencia bar de dar? La B, la D y cada una de esas letras tiene un sonido. Por eso se le llama fonema. Luego tenemos los lexemas o raíces. Acá, pues son todas las palabras tienen un lexema o tienen una raíz. Acá les incluí este ejemplo, árbol, y el color rojo es el lexema o la raíz. Cuando queremos escribir otras palabras que tienen relación con árbol, acá cambio, arbolito, ¿sí? Le agregamos lito. Árboles, le agregamos les. Pero si se dan cuenta, la raíz o el lexema sigue siendo la misma. Tenemos los flexivos gramaticales. Acá se refiere a las palabras que están en masculino y femenino y a las palabras que están en singular o en plural, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra rojo, ¿verdad? Esta O que tenemos al final es el flexivo gramatical porque nos está indicando el masculino, ¿verdad? De la palabra. Si dijera roja, acá una A, entonces ya cambia a femenino. Tenemos entonces acá cantos, ¿verdad? Acá se le agrega la S o S y nos indica el plural de las palabras. Y tenemos ella, ¿verdad? Acá está la A, que esta A ya nos indica que es el femenino, ¿verdad? Luego tenemos los derivativos o afijos. Los afijos son pequeñas partículas que unidas forman una palabra. Y hay de dos clases. Están los prefijos y están los sufijos. Dentro de los prefijos, pues son aquellas partículas que al formarlas hacen una palabra. Y en este caso yo les coloqué acá deshacer, ¿verdad? Entonces la partícula des es nuestro prefijo. Hay prefijos in, hay prefijos dice, hay prefijos post, hay prefijos intro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y luego está el sufijo. El sufijo acá, si se pueden dar cuenta, está de rojo, es el final de la palabra, papelera, canción, ¿verdad? El sufijo ción y así sucesivamente. Formación de palabras. Dentro de la formación de palabras tenemos las palabras derivadas, las compuestas y las parasintéticas. Dentro de la derivación, pues tenemos una palabra, un lexema con significado, y de acá vamos derivando otras, ¿verdad? ¿Qué podemos derivar de carro? Carretera, carrito, carreta. ¿Se dan cuenta acá? Mantenemos la raíz o el lexema, ¿verdad? Las palabras por composición, perdón, son aquellas palabras que son lexemas, perdón, y cada lexema tiene un significado, pero al unirlas forman uno, ¿sí? En este caso tenemos cascanueces, ¿verdad? Primer lexema, casca. Segundo lexema, nueces, ¿sí? Cascanueces. Sacacorchos, ¿sí? Pelirrojo, sacapuntas, telaraña, ¿sí? Palabras compuestas. Y las parasintéticas o parasíntesis, pues son aquellas palabras en las que unimos la derivación y la composición.
También dentro de las parasintéticas podemos incluir prefijos y sufijos, ¿verdad? En este caso, pues, quinceañera, fotosíntesis, fotocopiadora. El siguiente tema es el texto testimonial. Dice que es un género literario que constituyó una forma de denuncia política en la que un protagonista relataba en forma oral su historia a una persona que transcribía el relato, ¿verdad? Este más o menos empezó a darse entre los años 1970, ¿verdad? El texto testimonial, perdón, nace a raíz del conflicto armado acá en Guatemala, ¿verdad? Y pues ahora lo conocemos en dos tipos o en dos clases, que tenemos los testimonios inmediatos y los testimonios mediatos, ¿verdad? Estos son los que forman parte del texto testimonial. Y pues, como ejemplo, nosotros podemos mencionar que está la historia de Rigoberta Menchú. Ella pues narra en su texto testimonial, ella narra todos los acontecimientos vividos durante el conflicto armado, ¿verdad? Y pues ahí ella va plasmando, ¿verdad? Paso por paso, desde el inicio hasta el final, todo lo que vivió, ¿verdad? Entonces, eso es el texto testimonial. Cuando una persona narra los hechos o acontecimientos vividos en el pasado, ¿sí? Aquí dentro de las clases de testimonio, los testimonios inmediatos son aquellos que realiza, que una persona le explica a otra, ¿sí? Y esta otra persona va redactando, ¿sí? Va redactando todo lo que la persona o el protagonista de la historia le está narrando, ¿verdad? Y pues la otra persona escribe o transcribe, ¿verdad? La historia. Esos son los testimonios inmediatos. Y los testimonios inmediatos son aquellos en los que la propia persona, ¿verdad? Narra sus acontecimientos y luego los expone, ya sea en un editorial o se los quiere dar a conocer a cierto grupo social, etc. El siguiente tema es la libertad de expresión en los medios. Recuerden que este tema pues es muy importante, nosotros lo trabajamos también en nuestro Zoom, explicamos, yo les dejé un trabajo, ustedes investigaron, y este tema trata acerca de la importancia de que en un país haya o exista la libertad de expresión, no solo por parte de los profesionales en periodismo, sino que también del pueblo, ¿verdad? De las personas que pertenecen a un país. Todos tenemos derecho a la libre expresión, ¿verdad? Si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con ciertas circunstancias o situaciones que están en el país, nosotros tenemos derecho a manifestar y a exponer nuestros ideales, ¿verdad? Esta es la importancia de la libertad de expresión. Les comentaba de que pues acá en Guatemala, gracias a Dios, tenemos un poquito de libertad de expresión y no hay tanta censura como en otros países, ¿verdad? Sino que acá, si nosotros como guatemaltecos no estamos de acuerdo con algo, pues lo manifestamos, ¿verdad? Y pues nos tienen que escuchar porque se tienen que hacer valer nuestros derechos. Y también tenemos el periodismo y la libertad de expresión. El periodismo, recuérdense que es pues un conjunto de personas profesionales que se dedican a la investigación de ciertos acontecimientos que se dan alrededor de nuestro entorno, ¿verdad? Donde nosotros vivimos y pues se encargan de transmitirnos a los ciudadanos del país las diferentes noticias, ¿verdad? Y las diferentes situaciones o acontecimientos que se dan en ese momento. Pero pues la libertad del periodismo es muy importante en el país, porque sin ellos no se puede conocer, ¿verdad? A fondo todo lo que todo lo que pasa en un país, ¿verdad? Y también les he comentado a ustedes de que pues en otros países han habido periodistas de que
hasta los han asesinado porque han querido transmitir, ¿verdad?, la verdad de lo que sucede en su país. Pero es muy importante, ¿verdad?, que también a la prensa se le dé su espacio, se le dé también cierta libertad para poder transmitir toda esa investigación que ellos realizan. Seguidamente, y el último tema que abarcamos fue el romanticismo. Recuérdense que les mencionaba que cuando empezó todo esto del Renacimiento y el Siglo de Oro, pues fue una transición muy importante que se dio en Europa, en Francia y en España, pero también tuvo bastante auge acá en estas regiones de Centroamérica, ¿verdad? Y pues el romanticismo fue un estilo, fue una corriente que también abarcó estos lugares. ¿Qué es el romanticismo o qué fue el romanticismo? Dice que fue una nueva corriente estética con tendencia al sentimentalismo y a la sociedad. Se manifestó en la literatura, la música, la poesía y la pintura. Ustedes se pueden dar cuenta acá, perdón, en estas imágenes. Esta imagen nos está tratando de explicar o de evidenciar, ¿verdad?, la libertad con la que las personas empezaban a sentir en ese momento, ¿verdad? Y lo transmitieron a través de la pintura, ¿verdad? Acá podemos ver de la sociedad, ¿verdad?, que pues estaban en conflicto, representan la revolución que las personas pues tuvieron en ese momento, y pues los ideales, ¿verdad?, los ideales de independencia que empezaron a tener para ser pues un pueblo libre, ¿verdad? Todo eso pues fue gracias también a los nuevos pensamientos que se introdujeron durante la época del Renacimiento y pues a través también de esta corriente estética. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Afirmación de lo vernáculo, búsqueda de la libertad de expresión, exaltación del paisaje y el compromiso. Acá con la afirmación de lo vernáculo, pues se refiere a las raíces, ¿verdad?, de un lugar, de un país. En este caso, pues, por ejemplo, los escritores de Guatemala, sus raíces, ¿verdad?, son acá, y pues ellos conocen de lo que trata su país, todo lo relacionado a su país, ¿verdad? A eso se refiere con afirmación de lo vernáculo, a sus costumbres, sus tradiciones, su gente, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el país pertenece a esta característica. Esta es la búsqueda de la libertad de la expresión. Acá pues ya el escritor o el autor de las obras literarias pues, plasmaban dentro de sus escritos esos pensamientos, ¿verdad?, diferentes a los que se venían manejando. Ya no fue tan censurada la idea de no publicar cierto tipo de expresión o cierto tipo de lenguaje en los escritos, sino que ya hubo un poquito más de libertad. La exaltación del paisaje, dentro de las diferentes obras literarias románticas, se menciona mucho las características de los paisajes que abarcaban el país, ¿verdad? Y pues aquí se evidencia esta característica. Por último tenemos el compromiso, ¿verdad? El compromiso de los ciudadanos ante su país, ante su patria o ante una relación, ¿verdad?, que también se plasmaba en los diferentes escritos. Tipos de romanticismo. Tuvimos el romanticismo social, el romanticismo sentimental y el costumbrismo. El romanticismo social, pues, se refiere a todos aquellos ideales, ¿verdad?, de independencia que se empezaron a dar en ese momento, y la exaltación de los diferentes paisajes, la exaltación de cada una de las vivencias que se daba en los lugares, ¿verdad?, en los autores que vivían en su país de origen, ¿verdad? Ellos introducían en sus escritos ese amor, ¿verdad?, y esa veneración hacia su patria.
Pero no solo eso, sino que también hacían denuncias, ¿verdad? Hacían denuncias sociales, porque obviamente el mismo romanticismo los hacía a ellos querer ver un país libre, un país soberano y un país independiente. Luego tenemos el romanticismo sentimental. Acá los escritos de los autores pues se caracterizaron por escribir vivencias acerca de amoríos, formas pasionales y también el amor a no solo a una persona, ¿verdad? Sino que a tal vez alguna situación vivida en su entorno. Todo esto pues se enmarca acá en el romanticismo sentimental, ¿verdad? Muestra sus sentimientos, muestra y sus pensamientos y todo lo que había en su corazón y en su mente. Y por último tenemos el costumbrismo, pues acá los diferentes escritores que lo que plasmaron en sus obras pues fueron esas vivencias diarias, ¿sí? Esas vivencias diarias que veían, ¿verdad? A su alrededor, una ida al mercado, una ida al parque con la familia, y esto lo observamos en las diferentes pinturas. Podemos verlo también en algunos textos literarios con características del costumbrismo. Es pues el relato de las vivencias del momento, ¿verdad? Y por último, los románticos guatemaltecos, tenemos a María Josefa García Granados, que fue una poetisa muy importante en ese momento porque ella formó parte de la independencia de Guatemala y pues ella, sus escritos eran poemas hacia lugares emblemáticos de Guatemala y uno de sus poemas fue hacia el lago de Matitlán. Está José Batres Montúfar con Tradiciones de Guatemala, Yo pienso en ti, Al volcán de agua y Canción, ¿verdad? Sus escritos pues fueron narraciones y poemas, ¿verdad? Y el poema muy conocido que a muchos les encanta decirlo, ¿verdad? Ya sea en alguna presentación escolar, es Yo pienso en ti, ¿verdad? Porque es un poema muy hermoso que él hizo a una persona querida, ¿verdad? Está Juan Diegues Olaverri, a los Cuchumatanes, José Mía y Vidaurre, la hija adelantado, la hija de adelantado, perdón, los nazarenos, y está Antonio José de Irizarry, el cristiano errante, historia del Perinque. Esos son los escritos que ellos realizaron y ellos fueron los escritores más importantes del romanticismo en esa época, acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, con este tema cerramos la segunda unidad. Con este tema cerramos la segunda unidad y pues este material lo tienen ustedes disponible para pues, refrescar su memoria si en algún momento necesitaran verificar algo, ¿verdad? O si ustedes tuvieran alguna duda, pues ya pueden ver y en cualquier momento revisar. Espero que hayamos comprendido un poquito más, ¿verdad? El tema, acerca de los temas vistos y pues nos vamos a seguir viendo el tercer bimestre con nuevos temas y deseo que estén bien. Les mando un fuerte abrazo y se me cuidan mucho.